¿no? Y con esto ya te adelanto de que antiguamente se podía decir que era el contado que movía a los derivados y hoy en día se puede decir que son los derivados que mueven al contado, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Hablaremos ahora de esto. Mira, la foto que te decía del otro día, que me manda ahí Mira, ahí en mayo, ahí con, le hizo el hombre ilusión, ahí hacerse la foto con esto. Qué interesante porque podemos seguir entonces, si quieres, por el tema este que comentabas acerca del mercado de derivados. Hemos escuchado a muchos autores, George, hablar precisamente del cambio de dinámica, ¿no? De cómo ahora tienes que estar viendo efectivamente el mercado de opciones para poder entender lo que pasa después. ¿Cómo crees que ha cambiado esa dinámica? ¿Cuál es el motivo por el que ha cambiado esa dinámica? ¿Y hasta qué punto hay que estar al día con esa dinámica para poder entender el mercado? George, para quien nos entienda, porque no todo el mundo pues, sí, 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 tiene a ver, conceptos de es esto. un tema, cuando yo empecé con esto, yo después de estudiar el máster de bolsa, y ya estando en la mesa de commodities, de energía, mi jefe me propuso hacer el máster de opciones, como era ya alumni, pues tenía un buen descuento y me apetecía volver a meterme, ¿no? Y el máster de opciones es un máster ya más enfocado al análisis, a la gestión. La verdad que es un máster me gustó bastante más que el máster generalista de bolsa. Y ahí empecé a darme cuenta de que algo en los mercados de derivados pues tenía una influencia masiva sobre los mercados de contado. Em, el mercado de opciones hoy en día, lo que se negocia en el mercado de opciones es 1,5 veces mayor a lo que se negocia en el mercado de contado. O sea, por no hablar luego de los dark pools, ¿no? Entonces yo quiero también aquí dar no una alarma, ¿no? Sino simplemente encender una bombilla al oyente, ¿no? Y que reflexione, o sea, que cuando ve un gráfico de precio y volumen, que reflexione qué hay detrás de ese movimiento del precio y de esa barra de volumen, ¿no? Evidentemente, queremos pensar que cuando el precio sube es que son compradores agresivos comprando, ¿no? Pero a lo mejor detrás de esa subida de mercado se esconde una dinámica de cobertura del market maker en el mercado de opciones. No sé si quieres que me meta ya un poco Por más con favor, eso, porque adelante, de sí. cabeza, George. Bueno, partiendo de que el mercado de opciones es 1,5 veces casi mayor que el mercado contado, excluimos los dark pool, que se negocia un montón de actividad OTC, ¿no? De las grandes instituciones. A partir del COVID, la democratización un poco, ¿no? De la inversión, donde todo el mundo aburrido en su casa se metió, hubo como un auge, ¿no? Del mercado de derivados, incluso del trading retail, ¿no? Incluso también en el mercado cripto. Pero fue a partir de agosto del 21 donde se empezó a ver, yo empecé a ver, ya estaba metido en tema de opciones, empezaba a ver ya movimientos, incluso viendo un simple gráfico del S&P 500. Yo recuerdo 2010, 2011, que cuando se te movía el futuro del S&P 500 20 o 30 puntos en el día era una auténtica salvajada, ¿no? Hoy te puede hacer un movimiento de 150 puntos ida y vuelta sin ningún tipo de problema, ¿no? Y entonces ahí te das cuenta que ha cambiado, ¿no? Que la textura del mercado ha cambiado y qué es lo que ha provocado ese cambio. Para que te hagas una idea, para mí una fecha muy relevante trimestral, aunque también la hay mensual, hay vencimiento mensual de opciones que se llama OPEX. En mi Twitter personal, pues siempre incido mucho, ¿no? En los vencimientos de opciones. El más importante son los trimestrales y el trimestral que tuvimos fue hace 2 semanas. El nocional que venció, o sea, el nocional abierto de opciones, fue de 5 trillions. Mi mente humana no es capaz de asimilar cuántos ceros hay ahí y la exposición que tiene el mercado con 5 trillions, en este caso, opciones sobre ETF, opciones sobre acciones individuales, opciones sobre futuros. Al final, si el mercado, quitando un poco la imagen o el concepto erróneo, ¿no? Porque creo que en la época de Jesse Livermore, ¿no? y de Wyckoff, pues sí que podía haber un market maker, ¿no? Que controlaba la cotización. Hoy en día, para mí la figura del market maker al final es una figura obligatoria. Al final yo era un market maker en las cámaras, en este caso de OMIP, que es una cámara de compensación de futuros, de swaps de electricidad. Al final, tú como market maker te pagan por estar cotizando un spread, ¿no? De un determinado activo financiero durante un determinado tiempo. Cuanto más cerrado sea el spread y cuanto más tiempo, más te van a pagar. La figura del market maker en opciones no es el malo del inspector gadget acariciando un gatito que va a ir en contra de nuestros stops. La figura del market maker es un gorila.
por ponerlo, ¿no? Un gorila enorme, ¿eh? Un lomo plateado, que si le tiran plátanos va a estar moviéndose, si le hacen esto va a estar comportándose. Las instituciones, los hedge funds americanos han encontrado un filón ahora, ¿no? Con ese aumento de la liquidez en el mercado de opciones y esa demanda masiva de opciones, que no todavía no he dicho si son compraventas, provoca que esos market makers, que ellos no tienen ningún interés direccional, sino ellos viven de las comisiones y de cotizar, tengan que cubrir. O sea, si yo le compro una call al market maker, ese market maker me la está vendiendo y el market maker lo único que quiere gestionar es su libro de volatilidad. Él no quiere tener exposición direccional. Por lo tanto, si yo compro una call, el market maker va a estar vendido de esa call y para cubrir su riesgo direccional, ¿qué va a tener que hacer? Comprar futuros o comprar spot, porque si el mercado sube con una compra de call, yo gano. No sé si te imaginas el gráfico de la compra de call. Si el mercado sube con una cosa, yo pago el derecho a comprar pues, un activo a un precio y si sube, pues yo voy a ganar, ¿no? El market maker me vende esa opción, entonces el market maker va a tener que cubrirse al mercado. El aumento exponencial que hemos visto de 2021 de volúmenes negociados en el mercado de opciones nos obliga a ser conscientes de que ese gorila, ese market maker, tiene una influencia salvaje en la cotización de los activos. Cotización de los activos, pues, que van desde de acciones individuales, pues ETFs principales, sectoriales, ETFs de factores, incluso también futuros, ¿no? Entonces, en ese momento donde uno mira un gráfico de precio y volumen y dices tú, wow, ¿no? Incluso se ven bastantes informes, ¿no? de casas importantes como Goldman, Nomura, Morgan Stanley, Societe Generale, que son los que son especialistas en derivados. Y cuando llegamos a esos puntos de máxima exposición gamma, que ahora explicaré lo que es gamma, es que estos market makers tienen que comprar y vender 60.000 futuros en el día. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, un gráfico de order flow, donde vemos los numeritos de compra y venta, detrás de esos números, ¿quién está? ¿No? Eso es lo que realmente llegó a un punto, un cambio radical en mi forma de abordar los mercados, porque me di cuenta de que me estaba perdiendo una parte de la película súper importante, ¿no? La analogía que te pongo, Alejandro, es como ver una película de ciencia ficción, ¿no? Y de repente se me va la imagen, escucho el sonido, pero si yo no tengo la imagen, no me voy a enterar de qué va la película, ¿no? Interesante. Entonces, alguien que no esté observando el mercado de opciones, eh, ¿crees que se está perdiendo una parte importante de una pata de análisis a la hora de poder entender el mercado, George? Sí, Y si es así, los, en qué marco temporal sería? sí lo creo. Sí que creo que ya es que el volumen o la actividad, las dinámicas que hay en el mercado de opciones ya no solo se han trasladado al corto plazo, sino estamos viviendo ahora una situación del mercado que explicaré un poco más en detalle, que es un gamma squeeze constante. Para explicarte lo que es el gamma y responderte a la pregunta, ¿no? De si es necesario. A ver, yo el análisis que hago diario es un poco el seguimiento del flow general del mercado y ese flow general del mercado tiene asociado lo que se llama un perfil gamma, ¿no? Lo que he comentado antes, al final market maker tiene que cubrir su posición direccional, que es el delta. La gamma es la velocidad a la que tiene que cubrir su delta, ¿no? Es como la segunda derivada de la delta. Sabemos que las opciones se valoran con un modelo de Black-Scholes y tienen varias griegas, que son pues la delta, la gamma, la rho, la teta. Pues la más importante es la delta, que es la sensibilidad al movimiento subyacente, la gamma, la velocidad a la que se mueve la delta, la teta, que es el tiempo que queda de vencimiento, y luego la rho, que es la tasa de financiación y demás, ¿no? Entonces, lo que se habla y se ve, ya me alegra bastante ver en las redes sociales que la gente empieza a hablar de la cobertura delta, del gamma hedging y todo esto, pues se empieza a ver esa influencia, ¿no? Repito, ante esa masiva negociación en el mercado de opciones, cómo responde ese gorila ante lo que le demanda el mercado, ¿no? A nivel de scalping, porque evidentemente todo lo ha aprendido anteriormente, como te he dicho, dinámicas del precio en torno a las áreas de valor, estructuras, order flow, no lo he desechado para nada, pero sí que tengo muy en cuenta diariamente dónde están esos niveles gamma, donde pues, es más probable, ¿no? que market maker tenga una determinada actuación, ¿no? Esto, años atrás, como te comentaba, 2021 era muy ventajoso, ¿no? En scalping. Sin embargo, ha ido evolucionando de tal manera, ha cogido tal volumen y tal grueso este mercado de derivados que ya se está trasladando a tendencias como por así decirlo más de medio plazo, ¿no? Yo diariamente
Y esto es una cosa que no se ve. En un gráfico, por ejemplo, de Nvidia, pues sí que vemos el precio completamente en vertical, pero si analizamos un poco el flujo de opciones de Nvidia, sistemáticamente, metiéndote, la verdad que hoy en día, hace unos años, tenías que pagar una pasta por todo el tema este de opciones, sin hacer spoiler, yo la verdad que no tengo ninguna afiliación, pues hay programas como Unusual Whales, que es una herramienta de análisis de flujo de opciones donde uno puede ver qué es lo que está pasando todo el día. Y es un poco lo que explicaba a mis inversores. Soy capaz de ver el mercado por dentro con rayos X y puedo ver cómo va rotando el dinero de un lado a otro. Puedo ver que el dinero va rotando pues por ejemplo, salen de las magma, van entrando en el RTI, en el UDLM, en las small caps y vas viendo esa rotación, ¿no? Evidentemente, dentro del flujo de opciones hay que discernir si son flujos pues, direccionales o de cobertura, eso requiere cierto expertise. Y luego, pues para scalping, pues evidentemente es muy útil con lo que está muy de moda hoy en día, que son las famosas opciones 0,1 DTE. El DTE significa Zero Days to Expiration, ¿no? No, por favor, explícalo. Sí. Es que era la siguiente pregunta, pero una Vale. de ellas, ¿no? Así que podemos ir El a cero, algún lado y buscar ese tipo de opciones, o cómo significa, o qué yo, significa, define si quieres qué es para que la gente se entienda y yo hasta qué punto particular, tiene impacto. Yo particularmente, Alejandro, yo toda la información que utilizo de opciones es la misma información que utilizo para operar en contado y para operar en futuros. Dado que toco bastantes mercados y tengo distintos approach, me es muy complicado valorar si la opción que estoy comprando o vendiendo está cara o barata, si la volatilidad implícita está bien priceada o no. Sí que utilizo todo ese flujo para indicar un poco el color que tiene el mercado, ¿no? Por ejemplo, hemos visto ahora el arranque de los metales, pues hemos estado viendo ya durante semanas cómo agredían flujo alcista a GLD, que es el ETF del oro, ASLV, el ETF de la plata, Ensil, que es una minera, son mineras de plata, GDX, que son las mineras de oro. Y uno va viendo, ¿no?, cómo se va calentando el mercado por dentro y va viendo, ¿no?, cómo el dinero va rotando a determinados sectores. Pero a su vez también, esa es la parte bonita, pero la parte fea es uno ve el nivel de especulación cortoplacista y el apalancamiento que hay en los mercados a día de hoy, que es una auténtica salvajada, ¿no? Ha habido unos gráficos interesantes de Nomura, ¿no? Decían que la estrategia más rentable de los últimos años era vender puts at the money con el vencimiento al mismo día o vender straddles, que al final vender straddle es vender volatilidad. Incluso más que tiene un mejor ratio de Sharpe que holdear acciones mismamente, ¿no? O sea, la estrategia que han estado utilizando las instituciones, y con esto aquí llegamos a la conclusión de que son máquinas, ¿no?, que hacen esto, son algoritmos que hacen esto, están realmente incidiendo de sobremanera en la cotización de las acciones. Como te he dicho antes, en Nvidia no tiene opciones 0DTE, los índices sí que tienen, por ejemplo, evidentemente el SPX y el QQQ sí que tienen opciones 0,1DTE. En el caso de las acciones tienen vencimientos cada viernes. He visto sistemáticamente, y eso no son inversores institucionales que se mueven por fundamentales, sino son algoritmos que van continuamente agrediendo a strikes superiores, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Se crea una demanda masiva de calls, ese market maker está vendido de calls y a medida que el precio sube, el market maker, como está vendido de calls, tiene que comprar el subyacente. Por eso se producen esos loops, es como una bola de nieve y lo que se produce, lo peligroso de esta situación es que se está produciendo lo que se llama un gamma squeeze del lado de las calls, empujando compañías de trillones de capitalización que además han llevado a una pues, concentración del índice que es histórico, ¿no? Creo que son 4 o 5 compañías que suponen el 34% del índice, ¿no? Temas complejos, a la verdad.